Municipal peleando la clasificación en último. Comunicaciones tampoco es que las tenga asegurada de entrada, aunque estar adentro es diferente de estar peleando otra opción como lo tiene Guastatoya, pero no son equipos a vencer, me explico. Sí. No son los equipos a vencer, son equipos normales. Hay equipos que están deseando hasta jugar con ellos dos por el momento que están viviendo, como para salir y eliminar a uno directamente. A priori te digo que siempre uno va a extrañar a los tradicionales, sí, como en el Mundial. Uno quiere ver a Alemania, Brasil, Argentina, Italia. Ahora que no clasificó Italia. Pero Italia, como normalmente ha venido jugando, sí, no la vamos a extrañar. Entonces, ahí te respondo. Sí. Como han estado jugando Municipal y Comunicaciones, la verdad no se les va a extrañar. Entonces, si Municipal y Comunicaciones jugaran mejor, arriesgaran más, sobre todo el caso de Municipal, porque Comunicaciones todavía arriesga más y va más al ataque, es que vemos la tabla de posiciones y el octavo y décimo, que es Malacateco y Suchi, tienen más goles anotados que Municipal. Estamos claros de que no han sido las mejores temporadas de los dos, ha sido muy irregular. Comunicaciones de repente está repuntando ya en la instancia final, lleva 7, 8 juegos sin perder. En el caso de Municipal le ha costado un poquito más. Pensamos que con la llegada de Almeida iba a haber un cambio radical, tal vez en el aspecto de decisiones de parte del técnico. Salud Guatemala, qué gusto enorme, el placer de saludarlo y de darle la bienvenida. Aquí estamos reencontrándonos a través de la pantalla de Tigo Sports, como todos los días, bien puntual a las 21 para tener realmente un programón. Hoy sí, pongan a grabar para guardarlo, para poder verlo durante toda la semana que viene, porque vamos a empezar a palpitar más que nunca la jornada 22 del fin de semana que se va a jugar el domingo y de corrido a las 11 de la mañana, todos los partidos en simultáneo. Así que vamos a estar hablando del costado psicológico. ¿Cómo se prepara un equipo para enfrentar una situación límite para algunos, como es nada más y nada menos que sellar la clasificación al hexagonal? Por supuesto, también vamos a estar hablando con Amarini Villatoro, el técnico que para mí más se juega el próximo domingo, que es nada más y nada menos que Guastatoya, y por supuesto el repaso de todo el menú de Champions allí en el viejo continente. Pregunta del día para todos ustedes, @TigoSportsGT en Twitter, Tigo Sports Guatemala en Facebook, y decimos para que participen, comenten como todos los días, ¿considerás que el factor psicológico afecta en el rendimiento y resultado de los jugadores de la Liga Nacional? Sí, influye mucho, no para nada. El numeral TUFUT a otro nivel, acuérdense de participar, vamos a estar leyendo comentarios en vivo y a lo largo de todo el programa hasta las 22 estamos. Empiezo la recorrida como siempre, habitualmente de mi lado izquierdo. Memín Funes, ¿cómo anda? ¿Bien? Buenas noches, Iván. ¿Todo bien? Linda semana la que tenemos, ¿eh? Sí, la última jornada está muy, muy interesante. Ya no hay vuelta atrás para Guastatoya, en este caso Municipal, Cobán, que son los que están pues en situación más complicada, y Petapa alistándose para confirmar el primer lugar. El catedrático Sebastián Coma, ¿cómo le va? ¿Bien? Muy bien. Cada vez más prolijo lo suyo, ¿eh? No, casi siempre, es igual. Pero es una jornada de matar o morir. Aquí unos quedan fuera, unos están adentro y tendremos un cierre de esta apertura 2017 que va a ser envidiable. La irregularidad hace a este torneo demasiado entretenido. Hoy somos 5 y cuando la mesa se agranda hay que prestarle atención. Estimado Alejandro Cuellar, ¿cómo le va? ¿Bien? Muy bien. Master Coach del lado de la incentivación, del costado psicológico de los profesionales. Fue parte del Barcelona, me comentaba. Entrené a directivos del Barcelona. Bien, o sea, a ver, de una institución de élite para hablar un poco de lo que va a ser la definición de este Apertura 2017, que como decíamos llega a su instancia final el próximo fin de semana. Cierro con mi compañero, lo tengo, se lo presento. Everaldo Valencia, de los mejores volantes por derecha que ha dado esta tierra. ¿Cómo le va, Everaldo? ¿Bien? Bien, Iván, buenas noches. Alejandro, bienvenido. Memín, Sebastián, amigos televidentes, un placer saludarlos. Pues programó, la verdad, porque a mí me llama mucho la atención lo que es un coaching deportivo o un psicólogo deportivo. Usted me corregirá. Cosas distintas. Son cosas muy distintas, o sea, pero ya entraremos en detalle para hablar de todo esto, porque al final de cuentas el psique es muy importante en el lado del deportista. Algunos no le dan importancia, algunos otros sí, pero yo sí le doy mucha importancia y hoy creo que va a ser una plática muy importante para que todos ustedes también entiendan un poco más de la motivación, del por qué no solo es jugar, sino también la motivación de un deportista a la raíz del estímulo psicológico. ¿Trajiste las tarjetas, Everaldo? Por supuesto. No, porque está Sebastián, te lo aviso por las dudas. A ver, lo tenemos a Alejandro. Nos metemos de lleno con esto que, a ver, yo tengo muchísimas preguntas, tenemos
bastantes minutos como para empezar a charlar entre todos. Y digo, Alejandro, como para también introducir a la gente del otro lado para que esté un poco más al tanto de lo que es el factor psicológico. ¿Cómo se prepara un entrenador a sí mismo y también para poder ser una fuente de información y de tranquilidad para un plantel de 23, 24 jugadores que tienen que estar todos a disposición en una situación límite como la del fin de semana? Ok, es bien sencillo, la teoría es bien sencilla, ¿sí? Hay que trabajar uno a uno con las personas y luego lo que hay que hacer es explicarles que tienen que hacer el proceso de, tú dices el límite, ¿sí? Sí. Es alargar el límite. Alargar el límite. Sí, por ejemplo, si yo sé que esta semana es mi última semana, voy a estar muy estresado. Lo que tiene que hacer el entrenador todo el tiempo, y en este caso un coach deportivo, es hacer entender a cada jugador que no es este fin de semana que se termina, ¿de acuerdo? Aún queda más. Sí. Es alargar el tiempo, alargar el tiempo. De hecho, nuestra mente no sabe lo que es el tiempo. No ¿Sí? sabe lo que es No. el tiempo nuestra mente. No, ni sabe lo que es el tiempo, ni sabe lo que es la realidad o la mentira. ¿De acuerdo? A veces yo estoy en clase y comento, cuando estoy dando las clases de business coaching o coaching deportivo o coaching ejecutivo, pregunto a alguien, ¿alguien tiene una fobia a las arañas? Y me dicen que sí, ¿no? Entonces Sí. le hago el gesto con la mano como si fuera una araña y ves a la persona que hace esto. No está viendo lo que es la realidad es mi mano, pero su mente lo que hace es crear otra expectativa y crear otra realidad, y eso hace que uno se asuste. Con el fútbol pasa lo mismo, ¿sí? No sé si conocen a una persona, a un jugador que se llama Messi, ¿no? Sí. No sé si lo conocen mucho. Muy poco. Muy poco, Muy ¿verdad? Cuando él sale al campo, aunque no haga nada, asusta. Exacto. El trabajo del entrenador, el trabajo del psicólogo, que él va a trabajar sobre la psicología, los coaches trabajamos sobre el aspecto de las percepciones y de las emociones, es entender que eso es una persona, no es un monstruo. Sabemos que es un monstruo y lo llamamos el monstruo del fútbol, ya no tiene calificativos Messi, ¿de acuerdo? Pero la idea es una persona, tiene dos piernas, come, va al baño, duerme, tiene hijos y tiene los mismos problemas que tenemos nosotros. Por lo tanto, es bajarle al contrincante, en este caso Messi, pero en los equipos que ahora están en juego es bajar la tensión. Imagínate que tú tienes que cada día subir las escaleras de este edificio, ¿sí? Y las subes con una mochila. ¿Sería igual que si las subieras sin mochila? No. Entonces es quitar la mochila de la carga de percepción que tenemos sobre el equipo o sobre la tensión que tenemos o estamos los últimos. Muchas veces el jugador, el deportista, no está jugando contra el equipo contrario. Está jugando contra el equipo contrario, contra la afición contraria, como si entraran al juego los espectadores. Sí. Está jugando con su propia tensión, perdón, con sus propios compañeros. Si fallo, ¿qué van a decir? Es terrible esa presión, ¿no? Entonces hay que entrenarles a que la presión, cada vez que le peguen... Es un ejercicio que yo hacía, ¿no? Cada vez que le vas a pegar una patada al balón, metes toda la presión al balón. Sí. Pégale con toda la rabia y con toda la presión. Da lo mismo que vaya afuera, pero te vas descargando. Si a la primera no entra en la portería o en el arco, por la tensión que le pones, la segunda, la tercera irá hacia el arco. A ver, yo tengo muchas, es la última y ya abro para mis compañeros. Vos hablabas recién de todo el costado del entrenador, pensando en el jugador. Ahora, ¿el jugador qué tiene que hacer? Para capitalizar todo eso, también tiene que haber una predisposición del jugador más allá del hecho de sentarse y escuchar al entrenador. Sí, a ver, primero tiene que entender que él es una pieza del equipo, ¿de Sí. acuerdo? Imagínate, voy a poner un ejemplo que suelo poner. La playa, quitas un grano de arena a esa playa y la playa ya no es la misma. La gente piensa, bueno, es la misma, no es la misma, falta una pieza, ¿sí? Con un jugador pasa lo mismo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el jugador y el coach? Entender el proceso del jugador. Por ejemplo, cuando fui a entrenar a una persona del Barça, es conocido, no voy a dar el nombre, me dijeron, fue cuando se fue Guardiola, Sí. ¿de acuerdo? Y me decía, no sé qué está pasando últimamente, que hay mucha tensión, será por la pérdida de Guardiola. Y yo decía, ¿ustedes cómo ven a los jugadores del Barça en ese momento? Y me decían, bueno... Son los mismos, ha habido un cambio, ha cambiado el entrenador, eso ocurre, pero había algo más. El Barça en ese momento se había convertido en una guardería. Sí. Los que somos padres sabemos
Antes de tener un hijo, nosotros nos comportamos de una manera, vivimos de una manera, nos enfrentamos de una manera y hacemos todo de una manera. En el momento que somos padres, todo cambia para nosotros. Y le seguían entrenando igual. ¿Entienden? No puede ser... Messi ya no está jugando contra 11. Está jugando contra 11, pero tiene la carga de un hijo recién nacido. Con el segundo ya no es lo mismo. Porque ya estás acostumbrado. Con el primero es que no sabes. Yo cuando agarré por primera vez a mi hija, con las manos tan grandes que tengo, no sabía cómo agarrarla, me faltaban manos. Cuando llegó mi segunda hija, la tomaba como quería, jugaba con ella, ya estaba tranquilo. Esa tensión, si voy a llegar al sitio y tengo un accidente, o aunque sea solo un golpe, que la gente me esté, Messi, Cristiano, no vamos a hablar siempre de Messi, lo que sea, de la persona, eso me crea tensión. Saber que voy a ir a un campo contrario crea una tensión, como si fueras a jugar. Yo jugué en el Valencia. Sí, eso te iba a preguntar. En juveniles, ¿no? Y para los juveniles en aquella época creo que se llamaba Cruzcampo, era el nombre de una cerveza y bueno. Todavía. Recuerdo, ¿eh? Todavía. Todavía. Sí. Yo nunca la bebí porque no bebo cerveza, pero bueno. Y recuerdo que cuando íbamos a un campo nos decían, no, este es el campo contrario, vamos a defender. Y yo decía, pero si a este equipo le hemos ganado. Y nos decían, sí, no, pero hay que defender. Es que no es nuestro campo. Digo, el otro tampoco es mío. ¿No? Si fuera mío, a lo mejor no estaría cobrando por dejarle jugar a la gente, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que cargamos emocionalmente sobre los jugadores, sobre los entrenadores. Hay mucha presión sobre ellos y cada jugador tiene que ser entrenado de una manera específica, ¿sí? Exactamente como cuando juegan a fútbol. Un jugador tiene que ser entrenado de una manera diferente, el portero de una manera emocional y de la percepción que tiene de estar él, porque está solo, ¿de acuerdo? Él está solo. Si para el penalti es el delantero el que falló, si el delantero mete un gol es el portero el que falla, ¿de acuerdo? Tiene muchas presiones, entonces a él se le entrena de una manera, a los defensas se tiene que entrenar de otra. Me refiero emocionalmente, ¿de acuerdo? Sí. Para sacar ese estrés y esa carga emocional. Así que cada persona, cada miembro del equipo tiene que estar entrenado de una manera distinta y los suplentes también. Es un trabajo individual. Me voy a quedar con esto que decía de la experiencia en el Valencia en relación a lo que era jugar de visitante para más adelante, porque tiene que ver con algo que pasa también en el fútbol de acá. Seba, sí, y empezamos con la ronda. Arranco yo, bueno, Sebastián Coma, nuevamente un gusto tenerlo acá en el programa. Gracias, mi amor. Y para traerlo un poco al plano nacional, platicando con algunos entrenadores de la Liga Mayor aquí en Guatemala, yo les hice la pregunta, porque me parece que tanto el coaching deportivo como la psicología deportiva es muy importante. ¿Por qué? Porque lo implementan los grandes equipos a nivel mundial. Y les preguntaba, y muchas veces me contestaron que no había dinero para eso, o también otras personas me dijeron que el entrenador tenía que encargarse de la motivación y de todo prácticamente. En su estadía aquí en Guatemala, ¿ha detectado la razón por qué en Guatemala no se quiere invertir en esto? ¿O por qué quizá la gente en este país no cree tanto en esto que ha dado resultados en los grandes equipos, en los países de primer mundo, podríamos decirlo de esta manera? Lo que observé es algo muy, muy curioso. Guatemala tiene campeones olímpicos, campeones del mundo en solitario, individuales. El de marcha, una campeona de judo, una de taekwondo, el olímpico ahora de gimnasia, ¿de acuerdo? Es curioso, pero en equipo no. Una de las cosas que tienen que aprender es a trabajar en equipo, ¿sí? Porque es complicado trabajar en equipo. No es, fíjense, el equipo siempre se dice, es un eslogan, ¿no? Una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil, ¿no? El eslabón, no sé, aquí se dice el eslabón, sí, no sé si estoy hablando de otra cosa, ¿ok? Como un eslabón tan débil. En un equipo, el equipo es tan fuerte o tan débil como sea el líder. Como sea el líder. Como sea el líder. Si el líder es débil, el equipo será débil. Si el líder es fuerte, el equipo será fuerte. Pero cuando vamos a trabajar con un equipo, lo primero que tiene que tener el equipo es una identidad propia. No solamente porque sea el equipo, vamos a poner Barça o Real Madrid. Fíjense, el Barça es un nombre, pero tiene identidad. Lo que tiene que tener el equipo es una identidad propia, ¿sí? ¿Qué se dice del Barça? Más que un club. O sea, el Barça no es el Barça. El Barça es solo un equipo de fútbol, pero la identidad de él es de un pueblo. ¿Ok? El Madrid también tiene su propia identidad. Los madrileños dicen que de ahí al cielo. Pues más o menos ellos siempre están en las estrellas. De hecho, tanto fue así que al final la Liga Española se llamó la Liga de las Estrellas.
Lo que falta en Shela es la identidad de cada equipo, y no solo por el nombre del equipo. Hay que trabajar esa identidad fuerte, hay que implementar unos valores que tenga el equipo para que la gente entienda. Y los procesos de coaching deportivo o el psicólogo deportivo es un proceso evolutivo. Todo es una cuestión de percepción y una cuestión de psicología. Muchacho, Memín. Alejandro, ¿limita el factor psicológico o el trabajo psicológico la falta de preparación en los jugadores? Por ejemplo, aquí hay jugadores con mucha capacidad, pero si no se les prepara para que trabajen, que den el máximo en lo individual y que trabajen en equipo. Pero si no se les prepara de la forma correcta para lograr que lleguen al máximo o pasen el máximo de su capacidad, ¿no limita eso el factor psicológico? ¿Cómo puedo yo hacer que un equipo juegue bien de visita? Simplemente con el trabajo psicológico, si el trabajo, el que fortalece, el que da las bases, no está bien hecho. Por supuesto, cuanto más preparación haya, mucho mejor. Jim Rohn era una cosa que decía para las empresas, ¿no? Decía que uno tiene que capacitarse, invertir más en sí mismo que en su propia empresa. Hay que, fíjense lo que ocurre con los equipos en España que, por ejemplo, tienen una base o los que no tienen. Por ejemplo, el Barcelona o el Real Madrid, ¿no? Que tienen la Masía en Can Barça, ¿no? Van entrenando a los niños desde chiquito, les van entrenando, les van inculcando la identidad del equipo, van trabajando, o sea, esa gente cuando llega no tiene que esforzarse por jugar, lo lleva en las venas. Sabe que detrás de ellos hay todo un pueblo, toda una afición que ya no solo abarca la ciudad, ¿de acuerdo? Abarca todo el mundo. Le puedo poner un caso. Yo tengo un amigo que fue alumno mío y es un SEAL de los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Es SEAL, él. Una vez, hace muy poco, en Egipto tuvieron un problema. Los detectaron, él es de origen latino, es puertorriqueño, y los detectaron y empezaron la gente a gritar, americanos, americanos. Antes decían, americano, americano, ¿no? ¿Saben lo que empezó a decir él? Barça, Real Madrid, Barça, Real Madrid, Barça, Real Madrid. Y la gente se calmó, empezaron a hablar de fútbol. ¿Entienden? O sea, fíjese hasta qué grado la preparación desde el principio es importante, la preparación como ser humano, la preparación como ética, la preparación como los valores del club, la preparación como futbolista y la preparación a nivel psicológico, a nivel de percepción, que hace que hasta gente que no es de ahí, ¿de acuerdo?, pueda vivir los colores y luchar contra las flaquezas en ese momento. Como usted dice, cuando van a un campo contrario, la idea, si estoy bien preparado, sé que voy a jugar contra 11. No voy a jugar contra nadie más. Pueden estar gritando, pero yo esos gritos, y ese sí que es un trabajo del coach deportivo, los tiene que convertir, aunque sean gritos de insulto, tienen que estar tan concentrados que esos gritos les suene a ellos como de aliento. Yo me acuerdo, y me hiciste acordar una anécdota, hay un periodista español que a mí me encanta, Guillem Balaguer, que escribió una biografía de Guardiola y contaba que Guardiola, en relación a otro autor español que me gusta, que es David Trueba, que cuando Guardiola dirigía el Barcelona B, sale campeón y el regalo que le da a todos los chicos, estamos hablando de chicos juveniles, es un libro de David Trueba que se llama Saber Perder, sí, que lo he leído y es brillante. Entonces digo, ¿cómo uno puede formar desde la literatura también una concepción de identidad a partir de un libro que inevitablemente, depende de la edad que lo leas, deja determinadas enseñanzas? Pero me hizo acordar a eso. Everal. Alejandro, el qué, el cómo y para qué es importante en la psicología. Sí. Es escuchar, aprender y dar un análisis. Nosotros estamos muy lejos de una realidad de lo que es la psicología deportiva acá. Lo acaba de mencionar usted. Grupalmente tenemos muchos fracasos. Individualmente es el yo contra mí, la superación. Muchos no entienden qué es escalar un volcán, llegar a la cima. En juego de conjunto es muy diferente porque no tenemos tal vez la conjugación del éxito aunado a una sola persona, sino estamos basados al compañero. ¿Qué tan importante es la psicología para analizar uno por uno en el deporte de conjunto? Es la base. No puedo entrenar a la gente de la misma forma.
¿de acuerdo? Mire, vamos a poner un ejemplo de un filósofo, un doctor en filosofía, la gente lo conoce como un artista de artes marciales, Bruce Lee. ¿Sí? Bruce Lee, él creó una técnica que se llama Jeet Kune Do, ¿sí? Y él decía, no puedes hacer las katas para todo el mundo igual, porque hay gente que es bajita y hay gente que es muy alta. Hay gente que le va mucho más el agarre, ¿de acuerdo? Y hay mucha gente que le da mucho más los golpes. Entonces el entrenamiento tiene que ser específico, a nivel psicológico. A eso me refería, que el entrenamiento no es general. No es general. Tiene que ser individual. Y esa es la confusión que existe para el desarrollo y el objetivo grupal. Tiene que ser por líneas. Claro, se puede dar unas charlas, digamos, inductorias, o sea, yo suelo utilizar el lenguaje hipnótico, ¿de acuerdo? No es que entren en hipnosis, sino es un lenguaje hipnótico que se utiliza, lo he enseñado para políticos, se utiliza en publicidad. Vamos a hacer una charla y se da, lo hemos visto muchas veces en películas, que sale el entrenador y da una charla fuerte. Entonces, eso se puede hacer con el equipo, pero el entrenamiento tiene que ser individual y luego por líneas, como dice usted. Pero individual, o sea, 11 personas, 11, con cada uno, y luego por líneas. Lo que pasa es que hay que sacarle rédito a la línea. Sí. Para llegar a un todo. Línea por línea vamos a hacer un todo. Exacto. Entonces, ese es el proceso que estamos haciendo mal, se podría decir. En nuestra área. No es que se esté haciendo mal, es que lo que se está haciendo no es útil. Porque mal o bien es algo que limita neurológicamente, nos bloquea, sino que no está siendo útil. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, usted dijo, el qué. ¿Qué es el qué? Es el comportamiento. Lo primero que tenemos que cambiar es el comportamiento de cada persona dentro de la línea y de cada persona dentro del equipo. Después tenemos que cambiar el cómo, que es las capacidades y las estrategias y qué permiso y qué dirección me doy yo para ir hacia lo que quiero. Después el para qué, que es cuál es el propósito mío. Dentro de mi equipo, cuál es el propósito mío. Y luego, cuál es el propósito del equipo. Tenemos que ir desde abajo hacia arriba. No podemos crear un edificio con la base muy buena. De arriba para abajo. Exacto. Sí. ¿De acuerdo? Empezar por el tejado, que decimos Por en supuesto, España. por supuesto. Alejandro, yo tengo la última ya para despedirnos. ¿Cuán difícil es delegar en un juego de equipo? Porque, a ver, en el tenis es uno con uno mismo. Pero yo digo, ¿cuán difícil es dársela a mi compañero y confiar que ese compañero se la va a dar a otro o me la va a devolver a mí o va a hacer algo productivo? ¿Cuán difícil es delegar? Ok, es muy difícil delegar en el equipo y delegar en empresas. Yo recuerdo una vez cuando estaba jugando que un día le tuve que robar la pelota a un propio compañero. Bien. Porque empezaba a regatear y él, o sea, se volvía loco. En ese caso, el entrenador que tuvimos fue claro. Me sentó a mí y lo sentó al otro. Y el otro era el máximo goleador que teníamos. A mí me sacó al siguiente partido, pero a él le tardó 3 partidos en salir. ¿No? Eso me recuerda en un equipo inglés que él, cuando alguien era expulsado, este entrenador, creo que era Ferguson, que cuando estaba alguien expulsaba lo dejaba el siguiente partido sin jugar. Sí. ¿No? O sea, tenía la suspensión y una por él mismo, porque había hecho daño al equipo, ¿no? Había perjudicado al equipo. Entonces, en el último partido, había 2 partidos antes, le habían expulsado a uno con tarjeta roja, tenía una suspensión y quedaba el último partido. Y necesitaba a ese jugador y él se planteó, ¿qué hago? Es un jugador que cada vez que sale va a meter gol y este es el partido cumbre. Puede ser que no lo saque, no se meta gol porque los demás delanteros estaban lesionados y perdamos la liga. Pero estoy dando un mal ejemplo. Si siempre se ha hecho esto, ¿ahora qué hago? Y Ferguson apostó. Ok, lo quito. Sigo, el equipo es lo primero. Perdió la liga, pero todo el mundo, hasta el propio jugador, lo felicitó por seguir con los valores. Delegar requiere un esfuerzo en conjunto. Primero, el entrenador tiene que saber dirigir. Después, guiar a los jugadores hacia donde quiere. Alentar, estimular cada parte del equipo y después delegar. Y con cada jugador volvemos a lo mismo. Hay que enseñarle qué es delegar. Alejandro, un Muchas placer gracias. enorme. Lo vamos Gracias a por llamar. estar aquí. Cuando ande por Por aquí me invitarme. avisa, así después analizamos estamos. a posteriori cómo fue todo. Señoras y muchas señores, gracias. Alejandro Cuellar con todos nosotros, coach deportivo, realmente una eminencia en la cuestión y lindo para charlar con todos nosotros de cara a lo que se viene. ¿Y qué se viene? Guastatoya se juega todo, señores, buscará un puesto en la fase final. Hablamos con Amarini Villatoro a ver cómo plantea este partido. Se juega todo Guastatoya, señores. Pausa
y ya venimos. ¡Qué lindo programa!